Hola, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de presentación de las novedades 2025 del proyecto Anaga Biofest, del Festival Anaga Biofest. Soy Javier Tejera, de Ecoturisting Ideas Regenerativas, director del festival, y voy a ser el encargado en los próximos minutos de ir desgranando algunas de estas novedades, ir adentrándonos en varias de las líneas de trabajo que queremos consolidar y afianzar durante este 2025, y lo haremos también de la mano de dos de las personas protagonistas, líderes de dos de los proyectos que se van a involucrar en primera persona en esta edición 2025 del Festival Ana Biofest, para profundizar en dos de las líneas de trabajo que creemos que pueden, de algún modo, pues ahondar en esa visión de gestión regenerativa que tiene este proyecto en la reserva de la biosfera del macizo de Anaga, y, y tratar de llegar pues a resultados que enriquezcan la programación de actividades que vamos a plantear durante este 2025, siempre con una mirada a futuro de gestión a largo plazo, que es una de las señas de identidad del Anaga Biofest. Además, lo hacemos en unos días, en un momento que es especial para este proyecto y para todos los proyectos que tienen lugar en este territorio único que está declarado como reserva de la biosfera del macizo de Anaga, ya que justamente se están cumpliendo en estos días el 10º aniversario de la declaratoria de este territorio bajo esta figura de reconocimiento internacional. Por tanto, hablamos de una efeméride muy especial que hacemos nuestra también, que hacemos propia. Esta declaratoria de reserva de la biosfera, que combina conservación medioambiental y desarrollo humano sostenible, es parte de la identidad, en el fondo, de la Naga Biofest y de todo lo que proyecta. Y además, justamente en este 2025, en donde también se cumplen 5 años de vida del proyecto, pues esa combinación de ambas celebraciones creemos que convierten a este año en un hito muy, muy especial, y por tanto pues queremos cuidarlo, queremos mimarlo y queremos que sea también especial en cuanto a resultados a obtener y a líneas de trabajo a emprender. Un poco con ese objetivo queríamos tener esta sesión, estos próximos minutos, que sirvan un poco como marco introductorio para lo que vamos a tener en este 2025, en donde estamos trabajando, digamos, bajo una dualidad de objetivos, que en el fondo también es una dualidad que entronca con la filosofía del propio proyecto, esa combinación entre naturaleza y ruralidad. Es lo que estamos tratando de conseguir, que sea menos y más en el fondo, tratando de concentrar por un lado la programación de actividades en 2 meses, en este caso en los meses de septiembre y octubre. Van a ser los 2 meses en donde se van a concentrar la programación de actividades, y ahora veremos un poco más en detalle las fechas en las que vamos a publicarlas. Pero al mismo tiempo queremos que se refuerce la idea de que la Naga Biofest es más que un festival, es más que un evento, es un proyecto de gestión y dinamización territorial, con una mirada de gestión muy transversal, que queremos que esté presente de algún modo durante todo el año de manera temporal, ¿no? De ahí que queramos reforzar determinadas líneas de trabajo, que de algún modo pues estén siempre presentes, y que en un momento puntual del año pues puedan de algún modo pues también enriquecer la programación de actividades, puedan visibilizarse a través de una programación concreta de actividades, pero que no necesariamente dependan del festival pues para estar presentes y para estar desarrollándose. Esta forma de trabajarlas las vamos a abordar desde un concepto que creemos que puede ser muy interesante, que es el de Living Labs, que no viene a ser otra cosa que un formato de laboratorio vivo que entronca muy bien con lo que es la filosofía regenerativa, de turismo regenerativo, que trata de poner en valor la Naga Biofest,
y que al final es un marco, digamos, de experimentación en el territorio, de explorar ideas, testearlas y plantear a partir de esos testeos soluciones que de algún modo generen ese impacto positivo que pretende visibilizar y proyectar el Anaga Biofest en diferentes claves, ¿no? En clave de regeneración ambiental, en clave de regeneración sociocultural y de algún modo pues tratar de plantar semillas de cambio que conecten con la riqueza patrimonial de naturaleza, de cultura, a nivel social, conectado con la comunidad que habita el territorio declarado como reserva de la biosfera y que de algún modo pues todo eso luego pueda servir de refuerzo para la gestión del propio territorio y de inspiración también para otros territorios en donde se puedan abordar necesidades, oportunidades similares a las que se desarrollan en el macizo de Anaga. Por tanto, este concepto de Living Lab, de laboratorios vivos, de algún modo, pues va a estar muy presente, ¿no? De aquí en adelante. No es algo que estemos planteando de nuevas, sino que de algún modo pues bebe también de la trayectoria que ha tenido este proyecto en los 4 años anteriores, canalizando ya algunas de las iniciativas que se han desarrollado y de algún modo pues irán canalizando todas aquellas ideas nuevas que se vayan articulando, ¿no? En torno a estas tres líneas, de algún modo, un Living Lab más enfocado en regeneración ambiental, otro más enfocado en regeneración sociocultural y un último más enfocado en experimentación cultural, ¿no? Y aquí entrarían, pues, como digo, algunas de las líneas de trabajo que ya venimos desarrollando desde la primera edición, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la colocación de cajas nido para aves locales y endémicas, que es una de las líneas de trabajo en las que vamos a profundizar en los próximos minutos. Otras iniciativas nuevas, como pueden ser las islas para polinizadores silvestres, que es una de las novedades que presentamos en este 2025, todo lo que tenga que ver con la restauración de hábitats o con los acuerdos de custodia del territorio que venimos también perfilando y cerrando con propietarios de fincas locales en la reserva de la biosfera del macizo de Anaga. También hemos desarrollado algunas líneas de trabajo ya que encajarían con este enfoque de regeneración sociocultural, por ejemplo, todo el trabajo de rescate de memoria viva que desarrollamos hace 2 años para la producción del corto documental Caminos con nombre de mujer, que puso el foco en historias de vida, en testimonios de mujeres rurales del macizo de Anaga y de la isla de La Graciosa, conectando las realidades de ambos territorios. Aquí entrarían pues líneas de trabajo, por ejemplo, en torno al intercambio de semillas agrícolas tradicionales o todo lo que tiene que ver con oficios antiguos, tradicionales, temas de identidad local, de redes intergeneracionales, que es algo que también se ha tocado en mayor o menor medida en años anteriores, o todo lo que tiene que ver pues con actividades vinculadas a productos emblemáticos a nivel agroganadero del macizo de Anaga, que sabemos que hay una gran agrodiversidad en este sentido, con variedades que son únicas de este territorio, como puede ser, por ejemplo, la papa borralla, que va a tener una relevancia especial en este 2025. Y luego queremos también seguir reforzando pues esa línea de experimentación cultural, como por ejemplo emprendimos el año pasado con el proyecto de laboratorio sonoro Anaga Ayer y Mañana, y en donde vamos a ir incorporando pues algunas otras nuevas narrativas, ¿no? Del territorio a partir de la creación artística, y en ese sentido pues también tenemos una idea, una novedad que va a ser creo que muy interesante de cara a este 2025. En definitiva, pues es una manera de ir articulando todos estos proyectos que creo que en el fondo pues son seña de identidad de la Naga Biofest y que refuerzan esa idea de que hablamos de algo que es más que un evento y que, como decía al principio, pues es un proyecto de gestión territorial en donde van confluyendo casi que proyectos y líneas de trabajo complementarias y que también enriquecen pues lo que es la programación de actividades en una red que es viva, ¿no? Que está en constante evolución, como el propio territorio que alberga este proyecto y en donde caben pues espacios de experimentación
de participación, de regeneración, desde un enfoque práctico, ¿no? Con ese impacto positivo que mencionaba antes, y todo siempre desde una óptica de co-creación, en donde todos los agentes que forman parte de este proyecto pues van entrando, saliendo, aportando y en definitiva enriqueciendo los procesos que confluyen año a año en la programación de actividades de este proyecto. Otra de las novedades que planteamos este año y que viene a ser o no viene a ser otra cosa que una evolución de algún modo de lo que es el apellido que acompaña a la Naga Biofest, el claim. Introducimos un matiz para poner el foco en justamente ese refuerzo del valor armónico entre personas y entorno, ¿no? Que es una de las características de la Declaratoria Internacional de Reserva de la Biosfera, y que queremos que de algún modo pues esté todavía más visible y más presente, ¿no? Desde este 2025 el claim que acompaña a la Naga Biofest va a ser naturaleza y ruralidad en equilibrio, porque justamente esa palabra, equilibrio, creemos que es importante proyectarla y visibilizarla más en un espacio tan frágil como es el macizo de Anaga, ¿no? Esa necesidad de buscar ese punto clave, ¿no? De entendimiento entre conservación, entre desarrollo humano sostenible, y de algún modo es una palabra que tiene que estar muy presente no solo en toda la gestión aparejada y asociada al Anaga Biofest, sino en definitiva en torno a la gestión de un espacio natural protegido como es el Parque Rural de Anaga y Reserva de la Biosfera. Y es algo sobre lo que creemos que hay que hacer también mucha pedagogía y sensibilizar, ¿no? Para que se tenga muy presente tanto por parte de la población que reside en el macizo de Anaga como por la población que la visita, ¿no? Que es una de las cosas en donde también hay que buscar esos espacios de encuentro y equilibrio. Más allá de esto, pues también hemos querido reforzar en estos primeros meses del año. Al final, el Anaga Biofest es un proyecto que conlleva una gestión y una coordinación constante. Aunque se visibilice en un momento puntual del año, el trabajo que conlleva y que lleva aparejado está presente en todo momento. Y, y es algo en donde hemos estado trabajando estos últimos meses, sobre todo en la parte más participativa y en el refuerzo de la gobernanza que conlleva un proyecto de estas características, ¿no? Hemos estado en contacto y manteniendo reuniones con diferentes colectivos vecinales, por ejemplo en Taborno, en Casas de la Cumbre, en Catalanes, también en Chinamada, contactos con Carboneras, un poco con la idea de seguir ahondando en esa visión participativa que sea lo más coral y plural posible, y que de algún modo pues también sirva para generar ese valor añadido en torno a las actividades con la participación de la población residente en el macizo, ¿no? Todo esto se ha ido reforzando también con otras líneas de trabajo que van a ir viendo la luz en próximas semanas. Por ejemplo, abriendo una ventana de colaboración con el colectivo de escuelas rurales de Anada, como muchos y muchas sabrán, aglutina a las escuelas rurales que quedan en el macizo de Anaga, que es un agente clave en el mantenimiento, en la fijación de población en el macizo, y que además genera pues un vínculo intergeneracional que es fundamental en muchos aspectos a nivel ya no solo de ese mantenimiento de población, sino sobre todo de generar vínculos que vayan más allá de las personas, y que de algún modo pues puedan ir dinamizando el territorio desde una perspectiva que sea lo más amplia posible. Y nos parecía que es un marco interesante para plantear actividades que tengan no solo ese componente de sensibilización o de visibilidad de toda esta realidad, sino además de enriquecer pues la propia propuesta de actividades a partir de un público más joven que está viviendo el territorio y que de algún modo lo está sintiendo como propio, ¿no? Ese vínculo ahí identitario creemos que puede ser muy potente. Tenemos una idea que vamos a ir trabajando en estas próximas semanas, y que poco a poco pues iremos desvelando, y que creemos que también puede ser un gran valor añadido en este 2025.
Vamos a seguir reforzando otra de las líneas que también han surgido desde la segunda edición del proyecto, del festival, que es el de generar esas conexiones o esos hermanamientos con otras reservas de la biosfera de Canarias. Vamos a seguir manteniendo y consolidando la colaboración ya emprendida desde 2022 con la isla de Gran Canaria. Creemos que ambas reservas de la biosfera, la del macizo de Anaga en Tenerife y la de Gran Canaria, que ocupa el 46% de la superficie insular en el caso de la isla vecina, pues comparten de algún modo muchas similitudes en términos de necesidades compartidas, de oportunidades que se pueden aprovechar, de realidades que de algún modo se entremezclan en torno a las personas que viven en ambos territorios. Y para nosotros, pues, es un marco muy, muy interesante, muy enriquecedor de visibilizar, pues, todas esas cuestiones a partir de conectar las personas que habitan en ambos territorios, ¿no? Es algo que llevamos haciendo desde 2022, como digo, que vamos a seguir desarrollando en este 2025, añadiendo algunas localizaciones nuevas que nos han tocado hasta el momento, como pueden ser pues, las zonas de Tunte, en San Bartolomé o la parte alta del municipio de Mogán, incorporando nuevos agentes también para fortalecer este marco de colaboración e incorporando también algunas sorpresas que iremos viendo en próximas semanas. Y en este 2025, además de Gran Canaria, pues se va a sumar Fuerteventura, que es una de las islas que nos faltaba por visitar de algún modo, y ahí pues vamos a plantear una programación con dos actividades muy interesantes que van a poner en valor pues un recurso muy relevante para la isla en torno a una de sus señas de identidad en términos de patrimonio etnográfico, como es la ganadería caprina, y vamos a conocer de primera mano pues un rito ancestral como es el de las apañadas a partir de algunos de sus principales protagonistas. Veremos ahora un poco cuál es el planteamiento en torno a fechas, pero con esta visita de Fuerteventura en este 2025 y manteniendo esta consolidación con Gran Canaria, habremos visitado ya todas las islas menos La Gomera y adquirimos el compromiso de hacerlo en 2026, con lo cual habremos hecho ya pues una ronda de conexiones, entre comillas, con todas las reservas de la biosfera de Canarias, y es una línea que creo que ha permitido pues enriquecer de algún modo esa proyección que tiene la Anaga Biofest más allá del territorio declarado como reserva de la biosfera en el macizo de Anaga, y esas interconexiones, esas sinergias creo que también han sido súper interesantes, ya no solo en términos de la propia programación de actividades del festival, sino sobre todo a nivel de las conexiones que se han generado entre agentes de diferentes islas. Estas actividades, en este caso en Gran Canaria y Fuerteventura, van a estar entremezcladas en la programación de actividades en los meses de septiembre, en el caso de Fuerteventura, y de octubre, en el caso de Gran Canaria. Aquí tienen las fechas en las que nos vamos a mover este año, con 4 fines de semana. Ya decía que 2 de ellos entre Fuerteventura y Gran Canaria, y 2 fines de semana con programación de actividades en Tenerife. La fecha del 6-7 de septiembre la tenemos en naranja porque, aunque en principio la idea es hacerla ese fin de semana, dependemos y dependeremos casi que hasta unos días antes de cuándo se haga en este año la pañada vinculada a la ganadería caprina, y digamos que adaptaremos la propuesta a la fecha en la que se haga, respetando un poco, pues, en este caso, los ritmos y el ciclo natural de esta celebración. La idea es que, o parece que nos va a confluir en ese fin de semana, lo anunciaremos con suficiente margen de tiempo, y en principio el resto de fechas sí que estarían confirmadas, y con algunas novedades interesantes en el caso de las actividades que plantearemos en Tenerife, que de algún modo pues beben de ese proceso participativo que mencionaba antes con algunos de los colectivos vecinales de Anaga. Por ejemplo, con el de Taborno, pues estamos trabajando en una jornada de puesta en valor de la papa borralla, que, como decía antes, pues es un producto singular, emblemático, en este caso de esta zona del macizo de Anaga, de otras zonas también, pero sobre todo de esta zona,
de Taborno. Entonces aprovecharemos, digamos, diferentes recursos y diferentes enfoques en torno a este producto local para plantear pues rutas etnográficas y algunos talleres vinculados a temas de regeneración ambiental. Con Casas de la Cumbre y Catalanes estamos planteando también un intercambio vecinal que va a confluir pues, en diferentes actividades de senderismo etnográfico y ambiental, y también con talleres con un enfoque de educación ambiental. Y luego el otro fin de semana pues vamos a combinar una celebración del market de la Recoba de la Naga Biofest, que como ya viene siendo habitual, pues es un espacio de encuentro de diferentes productores y artesanos y otros proyectos locales del macizo de Anaga, en una localización por determinar, probablemente en Santa Cruz o en La Laguna, ya que ese fin de semana pues se incorporarán también diferentes actividades en los municipios de La Laguna y también de Tegueste, un poco pues manteniendo ese enfoque siempre de senderismo con apellidos y de talleres con un enfoque de educación ambiental dirigidos a diferentes públicos, siempre con lo que es la gastronomía kilómetro cero y productos locales de Anaga muy presentes. Son solo algunas claves, daremos más información en próximas semanas, y en principio la idea es abrir inscripciones para la primera, segunda semana de julio, así que animo a todos aquellos y aquellas que tengan interés y que estén viendo este vídeo, pues que estén atentos a los canales oficiales de la Naga Biofest y a la página web del proyecto, en donde se irá publicando todo. En definitiva, queremos reforzar esa idea de proyecto que es muy difícil en el fondo de definir y de catalogar, porque tiene muchas aristas, muchas líneas de trabajo que se van entremezclando, interrelacionando, ¿no? Con ese concepto transversal de laboratorios vivos, en donde se va innovando y se van testeando soluciones en clave de cultura, de comunidad, de naturaleza, siempre tratando de priorizar y proyectar acciones que dejen huella positiva. Por eso es importante esa visión de gestión a largo plazo y de gestión durante todo el año, más allá de un momento puntual en donde se desarrolle el evento, tratando de generar un impacto que no solo sea real, sino que además sea medible y que tenga continuidad en el tiempo. Y en eso vamos a poner mucho el foco, en tratar de generar datos y de generar también valoraciones que sean lo más objetivas posibles sobre qué impacto y de qué manera se está desarrollando en el territorio, y tratando de que todo eso se canalice pues a través de iniciativas de custodia del territorio y de marcos participativos en donde la comunidad local pues esté muy presente, participe y en ese contexto se involucre también al público participante en el festival. Y un poco con la idea de plantearles y reforzar algunas de estas ideas más en profundidad, queríamos contar en esta sesión con dos de las personas protagonistas que lideran dos de estos proyectos, en donde vamos a poner más el foco en esta edición. Uno de ellos, y los tengo ya por aquí, es con Birding Canarias, en torno a los talleres de colocación de cajas nido que venimos desarrollando desde la primera edición del festival y que queremos profundizar y darle una vuelta de tuerca. Y para hablar un poco más de ello, pues tenemos por aquí conmigo a Juanjo Ramos, que es naturalista, fotógrafo de viajes, viajero incansable, especialista en aves y, bueno, gran amigo y compañero. Para mí es un placer poder tenerlo implicado. Junto con él ha estado también Sandra, su hermana, desde la primera edición con todos estos talleres. Y con él pues veremos un poco más en detalle cómo vamos a trabajar tanto en este 2025 como en años sucesivos en esta línea de trabajo. Juanjo, bienvenido y muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias a ustedes por seguir contando con nosotros para hablar de pájaros y cajas nido. Genial, Juanjo. Bueno, y junto con Juanjo tenemos por aquí encima también a Natalia Díaz, que es la fundadora y alma mater de Ecoalpispa, que es un proyecto también
pues fundamentalmente de apicultura, que trabaja sobre todo con abeja negra canaria, en proyectos de apicultura que tiene también pues diferentes aristas. Natalia también hace coenvoltorios, también organiza visitas de apiturismo en su finca, en Nico de los Vinos, también hace muchas actividades de educación ambiental, o de sensibilización en torno al valor de las abejas y de otros polinizadores silvestres, como pues un elemento interesante, importantísimo en el mantenimiento de muchos de los hábitats y ecosistemas de Tenerife y de Canarias. Y con ella pues vamos a abrir, digamos, una línea de trabajo en este 2025 justamente en torno al valor de los polinizadores silvestres, en este caso en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, que va a tener diferentes patas, y que iremos viendo pues en estos próximos minutos. Así que Natalia, bienvenida y muchas gracias por aceptar también la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, pues si les parece, vamos a ir entrando un poco en materia. Para ello, pues voy a ir lanzándoles algunas preguntas de manera entrelazada a ambos para ir sabiendo un poco más, pues cómo vamos a enfocar estas dos líneas de trabajo y sobre todo, pues también qué valor pueden tener en un contexto como este, en el macizo de Anaga, y que de algún modo, pues ese valor pueda tener también un paralelismo en otros territorios que también puedan albergar una riqueza, en este caso de naturaleza, como puede tener Anaga. Juanjo, en tu caso, para comenzar, dinos un poco pues qué papel juegan especies como el herrerío canario o como el gorrión moruno en ecosistemas como el de Anaga y sobre todo qué beneficios traen, que tal vez es algo que muchas personas desconocen, ¿no? En el fondo. Sí, bueno, primero indicar que vamos a hablar del herrerillo canario y del gorrión moruno porque son las especies para las que hemos diseñado las cajas nido, ¿no? En función de la tipología de diseño, pues las pueden ocupar unas especies u otras. El herrerillo está más ligado a los ambientes forestales y el gorrión moruno más a las zonas urbanas o esa zona de interacción entre la zona agrícola y urbana, ¿no? Las aves juegan un papel fundamental en los ecosistemas, ¿no? Sobre todo nos ayudan a controlar plagas, algunas de ellas pues, nos actúan como dispersores de semillas, son siempre aliados para el agricultor, aliados para todos los que nos gusta la naturaleza y para el ser humano en general, ¿no? Entonces, basándonos un poco en esta idea de generar espacios que faciliten la cría del herrerillo y del gorrión, pues se ha diseñado una serie de talleres que llevamos ya, este es el quinto año, creo que estamos desde el primer año y ya se han colocado ya un número importante de cajas nido en distintos lugares de Anaga y su entorno, ¿no? Sí, así es. Nosotros tenemos un cálculo estimado hecho de igual más de 150 cajas nido colocadas. Es cierto que muchas de ellas, pues a veces se las lleva el propio público participante para colocarlas en algún espacio propio, en alguna finca propia, pero los talleres normalmente se acompañan de una ruta para colocarlas a continuación y este será también uno de los objetivos de este año, ir de algún modo pues identificando dónde están estas cajas nido y a partir de esa identificación plantear un monitoreo. Antes de seguir profundizando con eso, Juanjo, me voy con Natalia en este caso y te pido, Natalia, que empecemos por lo esencial también, porque nos digas de algún modo por qué es tan importante hablar de polinizadores silvestres, ¿no? Que es algo que a lo mejor también no suena tan habitual. Se habla mucho de las abejas, ¿no? De la importancia que tienen las abejas, pero hay vida también más allá de las abejas, hay otros polinizadores silvestres y en este caso, en clave de su importancia y relevancia, ¿por qué es tan importante para la conservación de un espacio como es en este caso el macizo de Anaga? Sí, hay vida más allá de las abejas y más allá de las abejas de la miel, que siempre son como las conocidas, ¿no?
abejas silvestres, hay unas 125, 130 especies ahora en Canarias y 52 son exclusivas de las islas. Entonces, zonas como la reserva de la biosfera de Anaga es como un refugio para ellas, donde, bueno, pues los impactos que pueden tener en otras zonas son menores. Las abejas o por los polinizadores en general, pues lo que hacen es polinizar entre el 71 y el 75% de lo que comemos y el paisaje, o sea, tanto el producto local, los productos que se producen en la reserva, como el paisaje, la biodiversidad que vemos alrededor, o sea, que son esenciales. Me quedo contigo, Natalia, y ya entrando un poco en la propuesta que nos has hecho para la Naga Biofest y que de algún modo pues conecta muy bien con la filosofía del proyecto, pero sobre todo con esos objetivos que tratamos de alcanzar en términos de implicación de la comunidad y de fomentar ese impacto positivo, ¿no?, en el territorio. Dinos un poco, pues, en qué consiste esta creación de islas de polinizadores y cómo se puede conectar justamente con la comunidad y con la comunidad local y con el público que participa en el festival. Sí, mira, la idea es un poco como lo de Juanjo, pero ya más chiquititos porque son para abejas. La idea es crear nidos, refugios para las abejas silvestres, que ellas puedan anidar. Las abejas silvestres no viven en colmena, viven pues en huecos de paredes, de muros, del suelo, en troncos. Entonces un poco es hacerles la vida un poco más fácil y hacer unos refugios con pequeñas cañitas, huecos y luego también sembrar flores para ellas. Hay zonas donde ya las tendremos y hay zonas donde implementaremos pues alguna más o alguna que falte para que puedan tener floración, para que puedan tener alimento durante todo el año. La idea es construir esos refugios y luego también pues colocarlos en los terrenos que ustedes nos digan, que ya veremos, y que vemos que sean buenos para ellas también. Y sobre todo esto puede ser que, imagino que con las cajas nido de aves pasará un poco lo mismo, puede ser que las abejas no lo ocupen nunca porque tengan sitios mejores naturales, o puede ser que sí, pero sobre todo es una medida de educación ambiental y de concienciación, de conocer a las abejas silvestres, de saber que podemos hacer cosas a título individual, cada uno en nuestras fincas o en nuestros espacios o en nuestros jardines, y como esa medida, ¿no?, de educación ambiental y de concienciación, que a veces es hasta más importante que la otra. Justamente en esa pata, digamos, de concienciación, de educación, vamos a poner mucho el foco en este año. Vamos a tener un par de actividades integradas en la programación para que este proceso, digamos, de creación de estas islas y de implicación del público se haga en el marco de la Naga Biofest, y veremos un poquitito más en detalle pues en qué consistirán estos talleres y cómo van a poder participar durante los próximos minutos. Me voy ahora a Juanjo, otra vez, porque digamos que la realización de estos talleres de construcción, de elaboración de cajas nido, además en diferentes caseríos, en diferentes localizaciones de Anaga, ha estado muy ligada al festival desde su primera edición en 2021. ¿Cuál crees, también desde la perspectiva que ya vas atesorando, no solo con el Anaga Biofest, sino con otros muchos proyectos en donde actividades de este tipo han estado muy, muy presentes? ¿Qué valor le das justamente a esa implicación de la comunidad local y del público participante en actividades como estas? Bueno, primero, al igual que lo que comenta Natalia, más que una medida de conservación aplicada, es una medida de sensibilización, de educación ambiental, de comunicación ambiental, ¿no? Porque todos estos talleres van acompañados de un proceso de comunicación donde se pretende entusiasmar a los participantes, ¿no? Nosotros siempre lo enfocamos a familias, ¿no? Pues, participen desde los más pequeños hasta los padres y madres que se acerquen con ellos, ¿no? Creo que es vital contar con la comunidad, hacerla partícipe, porque en el momento que estamos viviendo, creo que todos queremos hacer algo, poner nuestro granito de arena y trabajar en positivo, haciendo este tipo de talleres y actividades. Creo que es fundamental, ¿no? Creo que cada vez es más el número de personas que quieren hacer algo para sumarse al cambio, ¿no? A este cambio global
que estamos empezando a vivir, de mucha gente que se preocupa por la situación del planeta y quiere ayudar a hacer pequeñas acciones, unas mayores, otras menores, pero creo que hay mucha gente buscando este tipo de actividades y que los eventos se impliquen, eventos ligados al territorio, se impliquen en este tipo de acciones que van dentro del espectro, que va entre la conservación y la divulgación, creo que es fundamental, y sobre todo porque son acciones impulsadas por un equipo de personas y colaboradores que nos lo creemos, ¿no? Creemos que es fundamental el hacer este tipo de cosas y que la gente conozca de primera mano, desde las comunidades locales hasta las personas que se acercan, conozcan de primera mano las especies que habitan nuestros bosques, las especies que habitan nuestro entorno, los problemas de conservación que tienen y qué pueden hacer en su día a día para ayudarlas, ¿no? Al hilo de esto, Juanjo, veíamos ahí una foto justamente de Pedro, un compañero tuyo, con un aparato en la mano, y es algo en lo que hemos estado, sobre lo que hemos estado hablando y debatiendo, ¿no? Estos últimos meses, porque justamente, aunque el principal valor de actividades como esta sea el de sensibilizar y el de educar, el de hacer pedagogía en definitiva, y ahí creo que estamos de acuerdo en que en este caso pues el Anaga Biofest y otros eventos como el Anaga Biofest pues juegan un papel fundamental, ¿no? Para llegar de otra manera, desde una perspectiva lúdica, a espacios de comunicación que de otra manera pues sería más complicado hacerlo, y de llegar a públicos que pues de otra manera lo tendrían más complicado también. Pero el gran reto que queremos plantear es el de cuantificar de algún modo el impacto que tiene en términos de conservación actividades de este tipo, y es algo que no se puede desdeñar, ¿no? Porque es verdad que al final no vamos a recuperar un ecosistema degradado, por poner así un ejemplo a lo mejor digamos, muy grande, ¿no? No vamos a llegar a recuperarlo del todo, pero sí que creo que es importante que cuantifiquemos qué impacto se puede alcanzar con actividades de este tipo, porque al final se está hablando constantemente, en este caso, de la necesidad de mitigar, de reducir la huella de carbono asociada a la actividad humana. Y esta puede ser una manera también de trabajar un poco en esa línea y de incorporar pues herramientas, recursos en términos de conservación que pueden estar más fácilmente accesibles, ya sea para eventos o ya sea para proyectos de diferente tipo, ¿no? Entonces, justamente vamos a tratar de poner el foco en esa medición del impacto, en ese monitoreo, seguimiento de cómo están las cajas nido que se han colocado en el festival, cómo van a estar las que se van a ir colocando de aquí en adelante, desarrollar o tratar de desarrollar una estrategia de ciencia ciudadana para que la gente que participa en el festival, todas aquellas personas interesadas, puedan sumar su granito de arena. Teniendo un poco en cuenta todo esto, la experiencia que tú atesoras también en este sentido, ¿qué resultados estimas que se pueden alcanzar, o qué resultados estimas que puede tener en términos de impacto una caja nido de manera individual, y a partir de ahí pues pensando ya en un impacto que sea un poco más amplio? Bueno, como bien comentabas, yo creo que la clave es cuantificar el impacto que puede tener las cajas en el entorno, ¿no? En este caso, el impacto positivo que pueden tener las cajas. La parte más de sensibilización es muy difícil de cuantificar, pero sí que haciendo un seguimiento a medio o largo plazo, podemos saber cuántas cajas están ocupadas, cuántas el viento ha tirado, incluso saber cuántos pollos han nacido por caja, ¿no? Sobre todo en los herrerillos, ¿no? Que es la especie que más ocupación tiene. Normalmente suele haber una ocupación en torno al 40%, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora en otros rincones del archipiélago, pues hemos visto que en torno al 40% de las cajas se ocupa. Es también fundamental que el ambiente donde las colocas, ¿no? Nosotros hemos priorizado la colocación de cajas en zonas donde no hay árboles con hueco, donde puedan criar.
Por lo tanto, lo que estamos es dándole refugio, al igual que con los polinizadores, como bien comentaba Natalia, los bichos pueden, ¿no? Las especies, las aves, en el caso nuestro, pueden criar en el campo, de hecho ya lo hacen sin nuestra ayuda, pero esto realmente es un complemento, ¿no? Y el poderlo cuantificar, que este año la idea es georreferenciarlo, hemos creado una plantilla, una aplicación para también aportar recopilar distintos datos, pues orientación, altura, o hasta la tipología de caja, georreferenciarlas, ver el hábitat, el grado de ocupación, pues empezar a echarle números y ver un poco cómo evolucionan las cajas a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo para crear un discurso que avale este tipo de acciones. Yo soy un convencido, pero también hay que hacerlo cuantificarlo y de manera numérica, pues decir, pues bueno, pues si colocamos 100 cajas, esperamos que se ocupen en torno a 40, 50, y esto puede ayudarnos a que nazcan tantos pollos y se comen tantos kilos de mosquitos al año o de abejas. Y también pues empezar a dar cifras que sirvan para hablar de este tipo de acciones, ¿no? Como bien comentado. Muy bien, Juanjo. Y volviendo ahora contigo, Natalia, tú que también tienes mucha experiencia, por ejemplo, trabajando con colegios, recibes a mucho público familiar, muchos niños, niñas también en tu finca y has hecho pues muchas actividades en torno a la educación ambiental y a la sensibilización también sobre el valor de los polinizadores y de las abejas en los ecosistemas, digamos, de Canarias. ¿Qué aprendizajes crees que se llevan las personas, sobre todo ese público más familiar o ese público más joven, tras la experiencia de hacer una actividad contigo con ese enfoque de educación ambiental? Pues para mí el más importante, que parece una tontería, pero es el clave, es que las abejas son más allá de un insecto que pica. Es como las pobres abejas tienen como una losa encima con eso, que vamos, nos hicieron una entrevista por el 20 de mayo, el Día de las Abejas, y lo primero que empezó la reportera fue diciendo, la periodista diciendo, no, las abejas molestan, pero ¿qué más hacen? Y yo, la madre que la parió. Entonces, esa cosa que tenemos ahí ¿sabes? De decir que las abejas pican y no ponerlo en la balanza con lo importantes que son, que sí, que pican, pero que como que tenemos que tener las dos cosas y hay una parte que siempre se nos olvida, pues creo para mí que es como el aprendizaje más importante que se saca de ahí. Luego también que la mayoría de problemas, por no decir todos los problemas que tienen las abejas, son derivados de las personas. O sea, son cosas que hacemos nosotras mal, los pesticidas, la pérdida de hábitat. Entonces, un poco, aparte de saber que las abejas son importantes, que existen abejas silvestres que no hacen miel, pues también saber que los impactos que tienen son derivados de nosotros y que podemos también hacer cosas para ayudar a las abejas. Yo creo que son como las dos principales, o las tres principales cosas. Antes mencionabas que además de, bueno, que las islas, la creación de estas islas de polinizadores van a tener dos partes, digamos, dos patas. Por un lado, lo que es la creación de las cajas nido para los propios polinizadores, adaptados un poco pues, a sus características y a las necesidades que tienen. Y por otra parte, pues van a haber siembras colectivas de flora local. Y un poco la idea que tenemos es de reforzar luego lo que es el seguimiento, la monitorización de estos espacios, también mediante una estrategia de ciencia ciudadana que permita pues al público participante en el festival, a personas interesadas en ir también sumando su granito de arena, ¿no? Vamos a identificar pues los espacios más adecuados, tenemos ya algunas fincas pues identificadas, valoradas. Tenemos que ver contigo pues exactamente dónde haremos o dónde escogeremos finalmente esas localizaciones, pero quería poner un poco el foco en esta parte de siembra, ¿no? de flora local.
que es algo necesario y fundamental para que los polinizadores, pues ya sea los que tratemos de conservar y poner en valor con estas acciones, pero en general los polinizadores necesitan de flora para mantenimiento y la flora necesita de los polinizadores, es decir, que es una relación de una simbiosis necesaria por ambas partes, un win-win de manual. En definitiva, ¿qué valor le das, ¿no?, a incorporar justamente esta fase y esta visión circular también en la propia actividad? ¿Y cómo crees que ayuda justamente el trabajar también en torno a esta fase a la hora de reforzar el vínculo con el entorno? Que no parezca que estamos haciendo una actividad que está desconectada del territorio que le da sentido, ¿no?, en el fondo. Sí, mira, para mí hay 3 cosas aquí importantes. La primera es que vamos a sembrar planta local, que uno de los mayores problemas que tienen las abejas es la pérdida de hábitat. Todo lo que conocemos por malas hierbas, mal conocidas malas hierbas, pues al final es un poco casi lo que vamos a sembrar nosotros. Sembraremos planta autóctona, planta de todo, pero a lo mejor también tenemos que dejar los chiratos, los amorsecos en alguna esquina para que las abejas puedan comer. Entonces, como reforzar eso y apoyar esa pérdida de hábitats que está ocurriendo en todas las islas, pues es importante. Lo segundo es que van a ser zonas donde no se van a echar pesticidas, esa es otra cosa súper importante. Ahora mismo incluso la administración pública, y más bien voy a quitar el incluso, es quien más pesticidas echa. Entonces, que tengamos ahí zonas donde las abejas pueden alimentarse de manera natural sin pesticidas, pues es importante. Y la tercera cosa es el conocimiento del entorno. O sea, a mí mucha gente viene a pedirme, cuando vienen a la finca a comprar miel, vienen a pedirme miel de tomillo o miel de romero, que son plantas que no tenemos aquí para miel. Hay un par de romeros en las huertas o hay un tomillo pero que no es de miel. Entonces, como reforzar también el conocimiento de la vegetación que tenemos a nuestro alrededor, de cuándo florecen esas plantas. La gente no sabe ni cuánto florecen las plantas que tenemos a nuestro alrededor, ni qué plantas son las que florecen, las que no, yo qué sé, todo el conocimiento de lo que nos rodea al final, que es importante. Y eso es una cosa que podemos reforzar con la siembra de plantas y que nos vincula al territorio también de muchas maneras, ¿no? Nos vincula. El año pasado, por ejemplo, tuvimos muchísimos problemas. Bueno, digo el año pasado, pero es la temporada para la apicultura anterior, o sea, sería 2023-2024. Fue malísimo porque no llovió y ni siquiera las plantas adaptadas al entorno, algunas ni florecieron. Entonces, como también ahí apoyar a las abejas en eso, que tengan alimento. Sí, yo creo que desde ahí se pueden hacer muchísimas cosas también, que es la idea. Juanjo, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte una pregunta también teniendo en cuenta tu trayectoria, porque estamos en un momento social pues de mucho debate, de mucha reflexión sobre el modelo de turismo que queremos para la isla. Yo creo que en ese sentido pues el Anaga Biofest de algún modo pretende inspirar también sobre un camino más consciente, a pequeña escala, que haga mucha pedagogía sobre cómo conectar con el territorio justamente de una manera equilibrada. Y quiero hacerte la pregunta, ¿no?, en clave naturalista, con toda la experiencia que tienes tú, además de una línea como esta, ¿no?, en torno a las cajas nido, ¿qué otras iniciativas crees que pueden contribuir a un turismo responsable desde la óptica de la observación de aves o desde la óptica de otros elementos de interpretación natural de un territorio que es único como el que tenemos ya no solo en el macizo de Anaga, sino en la isla de Tenerife, ¿no?, en general? Yo creo que, al igual que lo que comenta Natalia, creo que la clave está en conocer para conservar. Muchas veces ni la propia población local conoce el valor de lo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, para mí, más que hacer intervenciones sobre el territorio, lo primero es trabajar sobre la población. Muchos de nosotros nos criamos en centros educativos donde estaban aquellos pósters blancos que hablaban de los ecosistemas canarios, donde venían constantemente los equipos del Cabildo, del Gobierno de Canarias, a dar charlas sobre proyectos de conservación. Estaban las zonas de acampada, las aulas de la naturaleza, todo eso prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces, de ser una región donde se apostó por la comunidad
se apostó por la educación ambiental, por la divulgación ambiental o la comunicación ambiental, a realmente hacerla desaparecer y centrarse en la señorita sostenibilidad, el plastiquito al bote, al cubito amarillo y el cristal de pasarle de un trabajo de conocimiento del medio, de poner a la gente en contacto con el medio natural de manera sostenible y a través de un proceso de comunicación que te pone, que te hace conocer el sitio y darle el valor que tiene a hacer acciones puramente de ecología de hogar, ¿no? Que no lo desprecio, digo que no sea necesario, pero no podemos sacar de las aulas y dejar de lado todas las campañas que se hacían de conocimiento del medio. Creo que es fundamental, antes de empezar a trabajar con nuevos modelos o nuevos productos, es fundamental que la gente sepa el valor que tienen estas islas, ¿no? Si ya lo sabíamos, a Canarias viene a ver pájaros gente desde hace más de 200 años, ¿no? Ya vino Humboldt a ver el pinzón azul, Darwin estuvo por ahí en la bahía de Santa Cruz intentando bajar a la isla para ver el pinzón azul. Entonces, ya somos un destino conocido, pero en los últimos años, en las últimas décadas, como que lo mismo no interesa, ¿no? O tener una población sensibilizada y que sepa el valor real que tiene las islas. Yo creo que es fundamental en eventos como Anaga Biofest y otros eventos que se realizan en el medio rural de la isla o en el medio natural, el poner que la naturaleza no sea un simple escenario donde se realiza el evento, sino el dar a conocer el valor que tiene y sobre todo implicando a la población local, que ellos también no lo conocen de manera científica, pero sí de otra manera que a veces es tan importante como la científica, porque llega a tocar las emociones, y a veces las emociones son más importantes para conservar que un paper en Biological Conservation, ¿sabes? No sé, yo soy un defensor de la comunicación ambiental, de sensibilizar a la población, porque yo creo que muchos de los problemas que surgen es por el desconocimiento. Entonces, si queremos cambiar el modelo turístico, si queremos apostar por un modelo de ecoturismo, si es que se puede hacer ecoturismo en Canarias en el punto en el que estamos, hay que empezar a trabajar en sensibilizar y dar a conocer y trabajar con el tiempo de ocio de la gente y acercar la comunicación, ¿no? Hacer acciones de comunicación ambiental o de conocimiento del medio en el tiempo de ocio durante los eventos, creo que es fundamental. Mucha gente se queda enganchada y luego te ve al tiempo, estuve contigo una ruta viendo pájaros o hice un taller contigo de abejas, ¿no? Entonces, seguro que a Natalia le pasa también, ¿no? Y a la gente le llega y te vas a un concierto, pero de repente haces un taller o te vas a hacer una ruta y cuando terminas participas en una charla. Bueno, también es verdad que tenemos que hacer autocrítica y hasta ahora a lo mejor el mundo ambiental hemos sido un coñazo, unos pesados que no nos aguantamos ni nosotros mismos. Entonces hay que modernizar los lenguajes, modernizar las herramientas de comunicación, saber captar a la gente y sobre todo emocionarlas. Creo que hay que tocarle el corazón a la gente para que sepa el valor que tiene lo que estamos perdiendo, ¿no? A mí me gusta decir el valor que tienen los pájaros que tus nietos no verán. Pues ese componente de comunicación emocional yo estoy de acuerdo en que hay que tenerlo muy, muy presente. En la medida de lo posible tratamos de trabajarlo en el Anaga Biofest. Y bueno, hemos ido desgranando algunas de las ideas que vamos a tener presentes en este 2025. Para ir cerrando, sí que quiero que pongamos el foco en alguna idea que nos pueda servir un poco de conclusión también, si les parece. Y en tu caso, Natalia, me gustaría que lo hiciéramos poniendo el foco, pensando un poco en la dimensión cultural también, porque al final la apicultura en el fondo pues también tiene un componente cultural, etnográfico, social, fundamental en muchos términos, pero también en clave de conservación territorial, pero también de tradiciones, ¿no? Y por tanto nos gustaría que nos dijeses alguna idea casi a modo de conclusión en donde se ponga el foco en eso, ¿no? En cómo poder combinar de algún modo la protección de insectos polinizadores eh,
conjugando eso con la conservación, con el mantenimiento de tradiciones rurales de un sitio como Anaga para generar un relato común, ¿no? Que yo creo que es algo que también puede tener un valor en términos de conservación del patrimonio muy, muy interesante. Para mí, una pregunta un poco complicada. Para mí quizás es todo lo contrario que lo que estamos haciendo como sociedad y un poco seguir en la línea de lo que está haciendo la Naga Biofes. O sea, el trabajar con la comunidad, el hacer las cosas un poco en equilibrio, sin sobrecargar los espacios. Ya digo, puede ser de abejas o puede ser de personas. Y en ir trabajando eso un poco a poco, ¿no? El vincular, pues, los agricultores y las agricultoras de Anaga con por otra vez, el no echar pesticidas, los apicultores con juntarse e ir trabajando en conjunto, por ejemplo, para defender la abeja negra canaria. Son como muchas cosas que se pueden ir haciendo, pero sobre todo en colectivo, sin prisa, que es como vamos ahora todo el rato como con prisa. Vamos individuales, con prisa, con todo mal, todo mal. Entonces, creo que en la línea del biofesanal, eso, el juntarnos, el hacer las cosas despacio, el ir haciéndolas como con esa, no sé, con esa vinculación que hay entre abejas, entre producto local, entre las personas que habitan el territorio, entre la biodiversidad, como que todo es como una espiral ahí que se conecta. O sea, que vamos en la Juanjo, línea. en tu caso y también teniendo una mirada a futuro, aunque has dado ya algunas ideas, ¿cómo te imaginas, digamos, la evolución de esta línea de trabajo a futuro en el Anaga Biofest? ¿Y qué nuevos elementos, qué nuevas ideas, qué nuevas alianzas crees que podría ser interesante incorporar para enriquecer de algún modo este proceso? Hombre, ya les comentaba antes, ¿no? Lo importante que es la comunicación ambiental, ¿no? Ligándolo a las cajas nido, yo creo que lo suyo es que se convierta en una herramienta de apoyo, ¿no? Muchas pequeñas acciones que se hacen todos los días son claves, ¿no? Para conservar. A mí me gusta decir que una caja nido no va a salvar una especie, ¿no? Pero en el fondo es una manera de acercarte a las aves y a la naturaleza, ¿no? Este año hemos incorporado un endoscopio industrial, ¿no? 10 metros, una pértiga con 10 metros de fibra óptica, que en vez de estar bajando la caja con la pértiga que puedes molestar a los pájaros, pues metes la cámara, además puedes hacer fotos, puedes hacer vídeos, se lo mandas a los usuarios, los implicas un poco en el trabajo, ¿no? Creo que en el fondo el futuro está en un trabajo colectivo, en buscar alianzas como bien dices, que Anaga Biofest se extienda a otros lugares de Tenerife, de Canarias, no solo como un hermanamiento, sino que sea un modelo de evento donde se dan la mano conservación del patrimonio, conservación de la naturaleza, y sobre todo, que creo que es un eje transversal de todo el evento, mostrar una manera de que se puedan hacer las cosas de otra forma, ¿no? Con más respeto, con más cariño por el lugar donde nos tocó vivir, ¿no? Creo que a mí, con los años me voy haciendo viejo y cascarrabia y ya no aguanto muchas cosas, pero Anaga Biofest es de esos eventos donde sigo ligado y creo que es la apuesta de hacer cosas pequeñas dimensionadas a la realidad del lugar, no solamente realidad espacial, ¿no? Porque a veces parece que cuando dimensionamos tiene que ser el número de personas que caben en un lugar concreto o el número de personas que caben en un lugar concreto disfrutando de forma sostenible del lugar, sino también reinventándose, dándole una vuelta de cabeza, implicando a la gente, generando raíces y conexiones, ¿no? Que creo que en esto el equipo de Ecoturisti lo está logrando, ¿no? Impulsando la Naga Biofest. No es por hacerte la pelota, pero creo que están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, en todo caso nos harías la pelota a todo el equipo, no solo, no solo a mí, pero creo que es un buen cierre y bueno, y creo que al final estamos viendo con estas dos iniciativas un denominador común de por dónde queremos apostar
con esa idea de laboratorio vivo que combine participación ciudadana, que combine ciencia ciudadana también, que combine educación y sensibilización ambiental y que trate de lograr o de inspirar a un cambio a través de impacto positivo. Bueno, creo que la línea tiene que ser esta y en la medida en que podamos inspirar de algún modo desde un proyecto como el Anaga Biofest, pues bienvenido sea como objetivo. Seguiremos ahondando en el contenido de estas dos líneas de trabajo que, como decía al principio, van a estar presentes en la programación de actividades, con lo cual todo aquel que quiera, toda aquella persona que quiera, familia que quiera participar, aportar su granito de arena va a poder hacerlo. Además vamos a abrir, digamos, otros espacios de participación que van a ir más allá del propio festival, por lo cual les invito, como decía antes, a que estén atentos a los canales de comunicación de la Anaga Biofest, a su página web, a las redes sociales. Iremos viendo con Juanjo, con su hermana Sandra, con Birding Canarias y con Natalia y Ecolpispa, pues más detalles y más contenido de estas dos líneas de trabajo. Natalia, Juanjo, gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Y nada, gracias a ustedes y nos vemos en breve por Anaga. Nos vemos, les despido ya y antes de finalizar la sesión sí que quiero aprovechar para ponerles un vídeo que va a ver la luz en estos días también en las redes sociales del proyecto, y antes de despedirnos pondré el foco en una novedad que hemos tenido recientemente y de la que la verdad estamos muy orgullosos por parte del equipo organizador del Anaga Biofest. En el corazón de Tenerife nace en 2021 una cita que cambiaría la forma de viajar y ver la isla. Anaga Biofest. Un evento que ejerce como motor de cambio social y conservación medioambiental. Evolucionado de ser un festival local a consolidarse como un modelo de turismo regenerativo con impacto real en el territorio. Un modelo de gestión que equivale a un sistema vivo, adaptable y permeable, con interconexiones orgánicas en red entre múltiples agentes que no siempre forman parte directa de la cadena de valor del destino. Más de 2.250 personas participaron en 2024 entre rutas de senderismo y acciones culturales. Una programación de actividades que se complementó con la movilización de 65 voluntarios en acciones regenerativas y de conservación. Pero el impacto va más allá de las cifras. Anaga Biofest es una herramienta de innovación territorial, un proyecto con un firme compromiso social y también ambiental. ¿Cómo lo hace? Midiendo, reduciendo y compensando la huella de carbono generada. Instalando cajas nido para aves endémicas o promoviendo islas de polinizadores. Estableciendo acuerdos de custodia del territorio con fincas locales para recuperar superficie agrícola en desuso. Favoreciendo políticas de movilidad sostenible y de redistribución de visitantes en un territorio frágil, atendiendo a su capacidad de carga. Gestionando y minimizando los residuos, el agua o la energía, además de priorizar la vinculación de lo local desde lo local. Planteando la experimentación aplicada de soluciones sostenibles que respondan a los retos del turismo regenerativo y la adaptación climática. Un encuentro con la reserva de la biosfera del macizo de Anaga que no solo pone en valor un territorio, lo cuida, lo escucha y lo transforma. Cada edición se diseña con manos locales que dan forma a una experiencia tejida desde dentro, con la implicación directa de más de 250 agentes locales, productores, guías, artesanos, vecinos y vecinas.
Anaga Biofest es una cita con el territorio. En su quinta edición, continúa su estrategia de hermanamiento con otras islas, reforzando su dimensión interinsular y las conexiones con el resto de reservas de la biosfera de Canarias. En 2025, el festival vuelve con un lema renovado: Naturaleza y ruralidad en equilibrio. Para reconectar con lo esencial desde la naturaleza, la cultura y la vida en comunidad. ¡Te esperamos! Bueno, espero que este vídeo les haya gustado. Queríamos que fuera el broche, el cierre para este webinar, que ha servido un poco de presentación de algunas de las líneas de trabajo que vamos a emprender y reforzar en este 2025. Y justamente, pues, para finalizar, queremos también mencionar una novedad importante que hemos conocido en los últimos días y que tuvimos el privilegio de recoger la semana pasada en Madrid, y es que la Anaga Biofest pues, ha sido premiado en la categoría de turismo regenerativo en los premios Traveling for Happiness 2025. Una iniciativa que organiza la Asociación de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Comunidad de Madrid, un premio a nivel nacional, y como digo, pues ha sido reconocido por su relevancia, innovación e impacto en esta categoría, que consideramos que es muy relevante para el enfoque que tiene este proyecto, y sin duda pues es un impulso no solo para nosotros, para el equipo organizador del festival, sino sobre todo pues para todo lo que representa este proyecto y para el valor que tiene la comunidad en clave de implicación y participación, como una de las señas de identidad y de la esencia que tiene este propio proyecto. Así que no queríamos dejar pasar la oportunidad de cerrar esta sesión con este reconocimiento que hemos estado ya comunicando por nuestras redes sociales, y que, como digo, pues es un empujón, un pasito más hacia dónde queremos llegar con el Anaga Biofest y sobre todo hacia aquello que queremos lograr en términos de relevancia y de resultados. Así que por la parte que toca a todas esas personas, a todos esos agentes que están involucrados en este festival, en este proyecto, gracias. Este premio, este reconocimiento también es parte de todos ustedes. Y como decía al principio, pues invito a todas aquellas personas que quieran participar en las actividades, que estén atentos y atentas a las redes sociales del proyecto, a la página web, biofest-medioanaga.com, ya que en las próximas semanas, principios de julio como muy tarde, pues iremos dando a conocer las novedades y todo lo que es la programación de actividades de este festival, en donde les esperamos con los brazos abiertos en esta que será la quinta edición de la Anaga Biofest en 2025. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos por los senderos de Anaga.